Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la sala. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes y también a todos los que nos siguen en la retransmisión en streaming a través de nuestra web Edad de Plata. Así que bienvenidos a todos. Esta Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica que se celebra hoy con los datos que nos han suministrado simultáneamente en 340 ciudades europeas de 30 países distintos, que no está mal, verdaderamente. Está organizada por la Fundación para el Conocimiento Madrid+D y el Instituto IMDEA de la Comunidad de Madrid, que los van a ver a todos ahora, son los que van a intervenir, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes y de la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y el proyecto está enmarcado en el programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Así que estamos aquí en un proyecto europeo, en una casa que también tiene esa tradición europea. Y quiero agradecer su presencia a la primera Marina Villegas, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, que hablará a continuación, y a Federico Morán, director de Madrid+D. Así que muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, estamos encantados desde la residencia de sumarnos una vez más a esta iniciativa que tiene una larga y consolidada trayectoria. Pues hoy, desde luego, es la 12ª edición en la Residencia de Estudiantes, o sea que ya es una tradición de que celebremos la Noche Europea de los Investigadores con todas estas instituciones y con los institutos IMDEA de la Comunidad de Madrid. Y esta tarde lo habrán visto que el título lo tienen aquí con esta imagen tan bonita que está ahí: La ciencia ayuda al planeta, ciencia que haríamos sin ti. O sea que realmente nos van a ilustrar sobre todo eso. Así que quiero felicitar a los institutos madrileños de estudios avanzados, a los IMDEA, por la organización de esta actividad y muy especialmente a Manuel Carro, que ahora vendrá para acá, director del IMDEA Software, y a José Manuel Torralba, director del IMDEA Materiales, que presentarán esta sesión, y bueno, a Begoña Moreno, que es la responsable de gestión de servicios comunes del IMDEA, y agradecerle a ella toda la organización de esto, como siempre, que todo está perfectamente engrasado, perfecto para su realización. Así que bienvenido también a todos los investigadores IMDEA que van a participar. Y bueno, pues empieza. Le doy la palabra a Marina Villegas para que luego a continuación podamos empezar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia, directora de la residencia, por acogernos aquí. Yo estoy encantada porque me pilla de cerca, aunque ahora estoy un poquito más lejos. A Federico, muchas gracias por coordinar todo este lío de un proyecto europeo, y a los IMDEA en general, y especialmente a los investigadores participantes y a los directores de escena. Me ha gustado mucho eso de directores de escena, por brindarnos esta mesa que seguro va a ser sumamente interesante. Para nosotros la Noche Europea de los Investigadores tiene todos los ingredientes que necesita una buena tarde de viernes. Qué mejor que estar aquí. Ciencia puntera, público interesado en conocerla y en conocer a quienes la hacen, que es también muy importante, conocer a nuestros investigadores, y un escenario por el que han pasado Einstein, Curie, Ortega y Gasset, Lorca, Buñuel o Dalí. Que he puesto Ortega y Gasset como si fueran dos, en fin, ya sabéis lo del chiste. ¿Qué más se puede pedir? Hoy vamos a escuchar a investigadores que vienen de disciplinas muy diversas, con trayectorias profesionales que también lo son, unos muy jóvenes, otros ya consolidados, que tienen sin embargo una cosa en común: el creer, como Severo Ochoa, que la investigación siempre vale la pena. La actividad que organizan los 7 institutos IMDEA, todos, son 7, la ciencia que ayuda al planeta, que tiene ese subtítulo que decía Alicia tan subyugante, ¿no? Ciencia, ¿qué haríamos sin ti? Pues la ciencia ayuda al planeta, es decir, a todos nosotros, de millones de formas. Los investigadores de IMDEA, los que, como digo, conoceremos en breve, contribuyen a estos millones de maneras con ejemplos como ayudar a comprender causas y consecuencias de los cambios en la biodiversidad global, la forma en la que nuestra alimentación y estilo de vida repercuten en nuestra salud, lo que la nanociencia puede hacer por el avance de la medicina o lo que los nuevos materiales están revolucionando el mundo.
o también desarrollando nuevos dispositivos para el almacenamiento de energía o investigando sobre software, redes de comunicación, privacidad y seguridad digital. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo y de imaginación y conocimiento están muy bien provistos los investigadores que hoy nos van a acompañar. Seguro que esta tarde, de viernes, aquí, sin ese viento que hace, estamos mucho mejor aquí, todos quedaremos impresionados por lo mucho que los científicos venidos de todo el mundo, porque no solo, aunque estén en Madrid, no son todos de aquí, ni siquiera de España, vienen de todo el mundo, y que trabajan en Madrid en los institutos INDEA, hacen para ayudarnos a tener un mundo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Manuel Carro, uno de los presentadores de este acto, que como ya os he dicho antes, es una celebración conjunta de todos los institutos INDEA de la Noche de los Investigadores, que se celebra en toda Europa, con montones de actos similares en 350 ciudades, a los que se suman, si no recuerdo mal, 12 ciudades de Hispanoamérica. Y es uno de los 150 actos que se celebran casi simultáneamente en la Comunidad de Madrid y que tienen a nuestros representantes saltando de acto en acto continuamente y que desgraciadamente hace difícil que sea elegir entre un acto y otro, por lo cual los damos las gracias por haber elegido el nuestro. Esto es un acto de celebración donde intentamos sacar a los investigadores de sus despachos, de sus laboratorios, también de sus casas, que vengan aquí, que estén en contacto directo con vosotros para contar por qué han elegido la vida que han elegido y por qué lo que hacen, como se comentaba antes, al final redunda en un beneficio para la sociedad y cualquier cosa que se dé a la ciencia es una inversión en el futuro. José Manuel. Gracias, Manuel. Yo soy José Manuel Torralba, soy director del Instituto INDEA Materiales y simplemente comentaros que los INDEA llevamos participando en esta actividad durante 15 ediciones, esta es la 15ª, que prácticamente desde que los INDEA existen, o sea, desde el comienzo de que los INDEA existen hemos participado. ¿Por qué nos interesa participar en estas actividades? Pues porque pensamos que hay que poner a la ciencia en medio de la sociedad. La ciencia, hay que divulgar ciencia para que la sociedad sea consciente de la importancia que tiene la ciencia, que reclame a sus políticos más presupuestos para la ciencia, que entienda que sin ciencia no hay futuro, como bien se dice en muchos eslóganes. Los INDEA son institutos de investigación que nos dedicamos a desarrollar actividades para el beneficio de la sociedad. Somos institutos que tienen 3 pilares. Un pilar es hacer ciencia de excelencia, ciencia buena. El segundo pilar es hacer ciencia que esté orientada a la sociedad. Por tanto, el título de Ciencia para el Planeta es lo que hacemos por misión del instituto. Y el tercero es atraer talento. Ha comentado nuestra directora que tenemos cientos de investigadores que vienen de todas partes del mundo. Os puedo decir que tenemos, entre los 7 INDEAs, tenemos 40 nacionalidades distintas. O sea, en España no creo que haya un ámbito de la investigación que tenga un número equivalente o parecido de científicos extranjeros, no españoles. Esta mañana he estado con una antigua doctoranda mía que comentaba que cuando ella fue a hacer el postdoc al Max Planck en Düsseldorf, se maravilló, se alucinó de que había 23 nacionalidades en el Max Planck de Düsseldorf. En nuestro instituto hoy tenemos 26 nacionalidades distintas. Es decir, estamos a niveles de atracción de talento equivalentes a centros de mucho prestigio a nivel europeo. Dicho esto, ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a distintos ámbitos de la ciencia y tecnología y todos ellos, como vais a ver hoy, a través de los investigadores que van a venir, tienen influencia directa en nuestras vidas. Por tanto, yo creo que sin más, como no tenemos mucho tiempo... Solo apuntar una cosa. La página web donde tienen que valorarnos. Sí, ahí os rogamos que si podéis, tenéis a bien y todo esto, que cumplimentéis una encuesta sobre lo que os ha parecido esta actividad. Supongo que esto está disponible en algún otro sitio, pero bueno, la voy a decir, /La Noche Investigadores 24, e imagino que esta dirección estará disponible en algún otro sitio. Hay un QR, yo creo, en el cartel de la actividad donde se rescatan estas. Yo creo que funciona. Pues os pediríamos que fueseis y rellenaseis la encuesta, porque eso nos ayuda a que en años sucesivos pues, lo hagamos lo mejor posible y mejoremos, si se puede mejorar, lo que hacemos cada año.
Muy bien. Pues yo creo que vamos a invitar a nuestros compañeros a que nos acompañen a tomar un café simbólico para charlar. Nosotros en los institutos de investigación tomamos café también, ¿eh? No solamente investigamos, somos gente normal y a veces a mitad de mañana o a mitad de tarde pues charlamos un rato y a veces esos cafés ayudan a despertar alguna idea que andaba por ahí oculta y que luego se pone en marcha con una bata puesta. Bueno, por favor, compañeros, ¿podéis acercaros? Y compañeras, perdón. Lucía, por favor, puedes venir por aquí. Bueno, pues nos sentamos tranquilamente a charlar. Y, bueno, tengo que confesar que a muchos de estos, pues es la primera vez que les veo, entonces no les conozco, así que yo creo que está bien que nosotros mismos les conozcamos y así de paso les conocéis vosotros. Y vamos a empezar por Laura Marcos, alimentación. Bueno, preséntate brevemente y nos gustaría saber, por supuesto, que es la pregunta perenne, ¿qué te llevó a la investigación y qué hace, en qué te centras y cuál es tu idea de la investigación que quieres llevar a cabo? Vale, muy bien. Pues buenas tardes a todos, soy Laura Marcos, soy investigadora del Instituto India de Alimentación, trabajo en el grupo de biología computacional y llevo la línea de interacciones huésped-microbioma. Mi trabajo está centrado en estudiar cómo las bacterias que están en nuestro intestino y que forman parte del microbioma intestinal, pues cómo se ven afectadas en diferentes enfermedades y qué podemos hacer para modificarlas y tener un microbioma más saludable. Bueno, iba a contarte qué me llevó a investigar. Desde siempre he sido muy curiosa y creo que es la curiosidad lo que me ha llevado a hacer ciencia. Desde pequeñita he estado muy interesada sobre todo en la microbiología. Yo tenía un microscopio de juguete y era lo típico de coger cositas de todo lo que encontraba por ahí, aguas de charcos y verlas en el microscopio, y al ver pues el micromundo pues quedé fascinada con lo que hay allí. Y has hablado de microbiota intestinal, que tiene que ver, entiendo, con la dieta, y has hablado también de estilos de vida. ¿Qué influencia crees que tiene en la salud y en los estilos de vida que podemos llevar a diferente alimentación y las dietas que tenemos? Vale. Pues yo quería comentar que no sé si sabéis que existen entre 100.000 a 400 miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. En mi intestino y en el intestino de cada uno de nosotros hay aproximadamente 39 billones, con B, de bacterias. Es decir, que tenemos más bacterias en nuestro intestino que estrellas en la Vía Láctea. Y esto yo creo que es un dato súper impactante, porque esas bacterias que están allí están haciendo muchas cosas por nosotros. Nos están ayudando a digerir ciertos alimentos, están produciendo hormonas, producen vitaminas, han entrenado nuestro sistema inmune desde que somos pequeñitos, hacen muchísimas cosas por nosotros. Y a mí me surge la pregunta de qué hacemos cada uno de nosotros por esas bacterias. No sé si estamos siendo buenos hospedadores. No sé si realmente las estamos cuidando y nos estamos preocupando por ellas. Y lo que hago en la línea de investigación que llevo es responder esas preguntas. Cómo lo que comemos, que al final es lo que comen nuestras bacterias, las afectan, cómo la actividad física que hacemos afectan esas bacterias y de qué manera podemos llegar a vivir felices con ellas para que sigan trabajando bien por nosotros y por mantener nuestra salud. Muy bien. Bueno, ahora os voy a presentar a Sebastián Thompson, que está aquí a mi derecha, al lado de Laura. Yo la pregunta que quería empezar a hablar contigo es, primero, ¿por qué te dedicas a la nanociencia? Él se dedica a la nanociencia. Yo creo que todos hemos oído hablar de la nanociencia. ¿Por qué te dedicas a la nanociencia? Y un poco también saber, tú eres un investigador que ha estado trabajando en otros ámbitos, en otros países, ¿y qué te ha traído a España y qué diferencias ves? Cómpranos un poco esa experiencia que supone venir de ser atraído hacia un país como España y qué haces aquí, cómo te sientes, ese tipo de sentimientos es lo que quisiera que nos contaras. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es verdad, me dedico a la nanociencia, la nanotecnología. Voy a contarles un segundito qué es la nanotecnología. Es la ciencia que estudia los materiales muy chiquitos,
que están en el orden del nanómetro, que es una cosa espectacularmente chico. Es 1 milímetro cortado 1.000.000 de veces. Ahí los materiales toman diferentes características. Se gobiernan por unas leyes que no son clásicas. Y estas las hacen muy especial. Por lo cual el conocimiento común que tenemos sobre la física y los materiales, en esa escala se vuelve totalmente diferente. Y eso para mí es lo que me atrajo. Eso es tratar de entender algo que es inentendible. Me parece fascinante esa definición. Tratar de manejar, manipular algo que no entendemos me parece la razón por la cual soy científico. ¿Y qué te sientes trabajando en distintos sistemas de ciencia? Uno fuera de España y otro en España. Como verán, no soy de aquí, soy de Argentina. Trabajé mucho en Estados Unidos, donde hice el doctorado y varios postdoctorados. La razón por la que estoy en Europa y en España es porque científicamente hay un nivel parecido, en algunos lados será mejor o peor. INDEA para mí me parece muy buen nivel, pero acá soy parte de la sociedad. Acá tengo la posibilidad de interactuar con la sociedad. En Estados Unidos creo que podría haber sido un buen científico, pero no más que eso. Acá me parece que, no sé si soy bueno o malo, pero acá, si soy buen científico, además, interactúo con la sociedad. Puedo venir a estos lugares, puedo ir a colegios. Es verdad que tomamos café y ahí salen las ideas. A veces comentándolo en lugares no científicos me salen las ideas. Y en Estados Unidos a mí eso lo veía muy limitado. Es por eso que me gusta. Aquí no tenemos mate, ¿eh? O sea, tomamos café y no tomamos mate, lo siento. En INDEA hay 3 personas no argentinas que toman mate. Bueno, no es y una mal. no habla español, con lo cual hemos hecho un buen trabajo. Ya. No, y ya para rematar un poco, nos has hablado de la nanociencia y tú te dedicas sobre todo a medir temperaturas intracelulares. Cuéntanos un poquito qué es esto. Mido temperatura dentro de las células. Había unas slides que había traído, si las llegan a poner lo puedo explicar mejor, pero es básicamente medir la temperatura dentro de las células. Como ustedes sabrán, la temperatura es un reflejo de que está pasando algo. Cuando vamos, bueno, esto es el rango de la nanotecnología. Ese rango muy chiquito, entre los 10 y los 100 nanómetros, es donde los materiales vuelven a tener unas propiedades muy diferentes. El carbono que conocemos, con lo que hacemos asado y barbacoa, si lo pasamos al mundo nano, se vuelve el grafeno. Y se hace transparente, se hace resistente, conduce la electricidad y es la razón por la cual los móviles van a ser flexibles. Si pasamos a la próxima slide, les puedo contar lo que hago. Eso es lo que hago yo. Medimos la temperatura dentro de la célula. Como ustedes sabrán, la temperatura, cuando los médicos nos toman la temperatura, es para saber si algo está pasando dentro de nuestro cuerpo. Bueno, mi idea es medir la temperatura dentro de las células para saber dónde las células obtienen la energía y dónde las células cancerígenas obtienen más energía, porque se dividen más. Entonces, bloquearles esos lugares. Y si pasamos al último slide, les puedo explicar lo que es eso que están viendo ahí. A mi izquierda es un tumor en el laboratorio, ¿no? Que está lleno de nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro, cuando le tiramos un luz, se calienta y pensamos y tenemos prueba de que quemamos el tumor. Lo pueden ver en la del medio, que ya tiene una parte quemada, porque ahí irradiamos luz. Y en la última, que es un marcador de células muertas, que solo matamos las células donde irradiamos luz. Esa es una línea de investigación que está desde hace 20 años o 30 años, todavía está recién, en la próxima década va a llegar a la clínica, pero eso es lo que hacemos. Interactuamos con esas nanopartículas que son de oro, que cuando les tiramos láser se calientan, tienen diferentes color porque es diferentes características, y podemos quemar puntualmente células. Por supuesto, todo tiene su challenge. Creo que en el futuro, capaz que nosotros en 10 años podamos ver esto en la clínica. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Siguiente, Pablo Urrutia, Agua. Cuéntanos un poquito qué te llevó a la ciencia y qué es lo que haces dentro de ese campo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Pablo, vengo de INDEA Agua. En INDEA Agua nos dedicamos a buscar soluciones para garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta, enfocados sobre todo en la utilización de los recursos hídricos. Y yo soy investigador, comencé hace ya más de 15 años
Y no sabría decir exactamente el punto en el cual me quise dedicar a la ciencia en concreto. Creo que fue un proceso continuo. Una cosa me fue llevando a la otra, pero lo que sí que tengo claro es que desde pequeño yo quería contribuir a la sociedad de una forma positiva. Y al fin y al cabo pues acabé haciendo ciencias ambientales, luego acabé haciendo un máster de calidad de aguas y al final pues pasé casi toda mi carrera en Suecia y en Alemania. Y ya el año pasado pues vine aquí a España y estoy contentísimo de estar con mis compañeros en INDEA Agua y compartiendo esta experiencia. Me han comentado que te pregunto específicamente qué son los planetary boundaries. Sí, bueno, es un concepto porque en la temática de hoy, que es la ciencia que ayuda al planeta, está muy relacionada con este concepto que está dominando a día de hoy la agenda internacional en materia de sostenibilidad. Y parece muy complejo, pero realmente no lo es. Los planetary boundaries o límites planetarios es un marco conceptual que establece los 9 grandes procesos biofísicos que dominan nuestro planeta, la sostenibilidad de nuestro planeta, y los cuales no debemos de sobrepasar si queremos garantizar la sostenibilidad de nuestras generaciones futuras. Estamos hablando, por ejemplo, del estado del cambio climático, estamos hablando, por ejemplo, de cambios del uso de la tierra, ciclos como es el ciclo del nitrógeno o el carbono, la utilización de recursos hídricos y así sucesivamente. Y todos estos procesos biofísicos están conectados los unos con los otros. Y nosotros, dentro de INDEA, pues trabajamos con algunos de estos procesos, intentando buscar soluciones para mantenernos dentro de esos límites y, por lo tanto, garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta a largo plazo. Gracias. Suena bien, pero suena complicado Sí, también. sí. Entonces, bueno, por ejemplo, por poner un caso muy concreto para que veáis la interconexión dentro de estos procesos, nosotros evaluamos cómo el cambio climático, en conexión con otras perturbaciones ambientales, afectan a organismos que viven en el agua, y estos organismos, muchos de ellos producen toxinas, un tipo de bacterias. Entonces, vemos cómo estas toxinas afectan a la calidad de aguas y, a su vez, evaluamos cómo afectan no solo a nosotros, porque consumimos agua, sino a otros organismos, como pueden ser los polinizadores. Las abejas necesitan agua, van a ir a una charca, beber agua y se pueden contaminar con estas bacterias. Entonces, ahí veis la conexión entre todos los niveles, cambio climático, perturbaciones de tipo de descarga de nutrientes, nitrógeno, fósforo, cómo afectan a la microbiota de los lagos y eso cómo afecta a otros organismos que viven fuera de nuestros ecosistemas acuáticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, alimentación, nanociencia, agua. Ahora nos toca hablar de energía. Julio José Lago es investigador de INDEA Energía y también empieza contándonos un poco qué te trajo a la ciencia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por venir a todos esta tarde. Y en mi caso lo he estado pensando cuando venía en el metro y yo creo que uno de los puntos más interesantes fue cuando estaba haciendo la carrera. Estudié química en Alcalá de Henares y me fui de Erasmus a Alemania, a Darmstadt, una ciudad que está muy cerquita de Frankfurt. Y allí, bueno, aparte de un proyecto de investigación, me pusieron en contacto para hacer unas prácticas en una empresa, en un laboratorio. Y hubo un momento que todavía no sé muy bien por qué, me dijeron, vas a empezar a trabajar en unos proyectos que son un poco singulares. Y no era tanto de análisis de agua como, por ejemplo, medir la degradación de enzimas que ponían en los yogures para mejorar un poco la digestión de esos yogures. Por ejemplo, otro proyecto, eran completamente diferentes. Eran los cosméticos, ver si los plastificantes que se utilizan se degradaban con el tiempo. Y uno que estuvo muy bien era del Banco Central Europeo, que era el dinero, básicamente, que tenemos. Era ver si la tinta de que está hecho ese dinero, con el uso, se desprendía básicamente de los billetes que todos utilizamos. Y todos esos proyectos me empezaron a despertar muchísimas dudas y muchísimas preguntas, y fue un poco la forma en la que decidí dedicarme al tema de ciencia. Luego eso me llevó a hacer un doctorado, bueno, un máster, un doctorado, postdoctorado, y luego regresar a Madrid con el programa Talento, que la verdad que es lo que estoy haciendo ahora mismo en INDEA Energía. Estoy con este programa estudiando sobre todo la parte del nexo entre agua y energía. Y ya hemos hablado has oído varias veces la palabra sostenibilidad, has oído mejorar el planeta. ¿Qué tiene que ver la innovación sostenible con la electroquímica, que es lo que haces?
Pues a nivel de innovación, bueno, electroquímica suena a algo complicado, pero realmente hay muchos factores ahora mismo que vemos todos los días en la televisión que están relacionados con la electroquímica. Por ejemplo, el almacenamiento de energía, todos tenemos dispositivos que almacenan energía en nuestros bolsillos. De hecho, nuestros teléfonos móviles funcionan con una batería y estamos todos muy preocupados por tener siempre esa batería cargada, ¿no? Pues eso es la electroquímica. La electroquímica lo que nos da es una serie de reacciones redox, básicamente, que nos permiten cargar y descargar esa batería. Puede tener más o menos duración y ahora mismo pues, se está trasladando a otros sistemas. Por ejemplo, energías renovables, necesitamos almacenar energía porque hay muchas energías renovables que no son continuas, por ejemplo, la energía solar, ¿no? Pues ahí la electroquímica también juega un papel con las baterías. Con el hidrógeno también hay una forma electroquímica de producir hidrógeno, también es relevante la electroquímica ahí. Y a lo que yo me dedico es la parte de intentar estudiar todos esos dispositivos que pretenden almacenar energía y trasladar ese conocimiento a tecnologías ambientales. ¿Qué tipo de tecnologías? Pues van desde lo que es el reciclaje, al tratamiento de aguas, a también la captura de materiales críticos. Materiales críticos son aquellos que utiliza nuestra industria, pero que por lo que sea no existen en Europa y dependemos de ellos. Por ejemplo, el litio, ¿no? Hay poco litio en Europa, necesitamos importarlo, bueno, pues tenemos que intentar reciclar, intentar encontrarlo y captarlo de la forma más eficiente posible. Muchas gracias. Bueno, y pasamos a nuestra siguiente invitada, Lucía Doyle, materiales. Cuidado con lo que respondes porque tienes aquí un peso pesado. Y te voy a hacer una pregunta que seguramente te va a sorprender. ¿Cuál es tu vida y cómo has llegado a la ciencia? Bueno, ¿cómo he llegado a la ciencia? La verdad es que siempre fui también eso, persona curiosa, siempre me interesó la tecnología desde muy pequeña y el resolver problemas, ¿no? y entender mejor cómo funcionan las cosas y usar eso para resolver problemas. Siempre he tenido una conciencia ambiental muy grande también y entonces quería contribuir realmente a solventar los problemas que ya nos estábamos confrontando. Y entonces me parece que la mejor manera es que tu profesión sea eso. Y al final la profesión de un investigador o de un científico es precisamente buscar problemas, buscar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Y no como hobby o no como activismo, sino como profesión. Y también me han dicho que te pregunte por dos palabras claves de las que seguro que nos puedas decir mucho y que están muy relacionadas con el tema de hoy. Green Engineering, la ingeniería verde, supongo, y diseño circular, que imagino que no tiene mucho que ver con círculos, ¿o sí? No, bueno, el diseño circular significa que tienes que tener en cuenta todas las fases de la vida de un producto. O sea, que no tiene que ver con esta... No tiene que ser redondo, pero tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? Y lo mismo que la nuestra, pues los productos tienen un ciclo de la vida. Y hasta ahora, pues nosotros diseñamos producto pensando en su función. Y luego lo que pase después, bueno, pues ya veremos. Entonces, el diseño circular significa considerar desde el diseño qué es lo que va a pasar después, cuando ya no funcione, cuando ya no lo necesitemos. Y eso pasa por elegir los materiales, que los materiales sean reciclables. Eso pasa por todos los procesos, ¿no? Ya no solo el material que es parte del producto final, sino todos los solventes, todo material que entra en juego durante la producción. Tiene que ver con que esos materiales sean inocuos, ¿no? Que no sean tóxicos, porque nada puede ser sostenible si realmente es pues, tóxico y perjudicial para la salud. Y tiene que ver con pues, intentar minimizar de manera en la que al final puedas separar todas esas partes, todas esas capas y facilitar la siguiente vida, ¿no? de los productos. Entonces ahí los materiales juegan un rol muy importante. Muy bien, pues nos quedan dos tópicos dentro de los mitos del Instituto de INDEA y uno es Networks. Y Narseo Ballina viene de INDEA Networks. Yo la pregunta que tengo para ti, hasta ahora hemos preguntado a todos por qué habéis llegado al mundo de la ciencia. En el caso de Narseo, la pregunta va a ir un poco más allá. ¿Qué te ha llevado a ser un emprendedor? Bueno, pues un poco la casualidad. Mi carrera, tanto científica como de emprendedor, fue un poco... no fue planeada. O sea, fue algo que fue surgiendo según veías las oportunidades y
Y según vas encontrando gente que te influye en la forma de ver las cosas y que te muestra otros caminos, pues vas viendo posibilidades que a lo mejor antes ni siquiera se te habían ocurrido. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando tenía que elegir en la selectividad qué carrera elegir, no tenía ni idea. O sea, fue una cosa que estudié. Yo estudié teleco porque era la nota más alta. O sea, fue el criterio. Y lo único que tenía muy claro era, tenía aquí la chica verde de Inside Out, del ASCO, diciéndome que o sea, era imposible para mí estudiar algo de ciencias de la salud porque tenía un poquito de recelo a la hora de enfrentarme a lo mejor con la disección de un cadáver o alguna cosa así, ¿no? Entonces, sabía muy claro qué cosas no quería. Y lo mismo fue ocurriendo luego durante la carrera, fui descubriendo asignaturas que tampoco me gustaban. Y un día pues conocía, por suerte, porque mi padre insistió mucho, porque tenía un conocido que era investigador en Microsoft y me abrió un mundo que jamás me hubiese imaginado. Y fue un poco el que me guió al principio de mi carrera en plan de mira, intenta hacer un doctorado, tienes estas posibilidades, vas a poder hacer estas cosas, vas a poder viajar, vas a poder conocer a mucha gente. Y esto al final pues me llevó a hacer el proyecto fin de carrera en Cambridge y de ahí acabé haciendo el doctorado. Cuando empecé el doctorado cambié de topic 3 veces también, ¿vale? Empecé haciendo una cosa que de aquella estaba muy en boga, que era utilizar la movilidad humana para transmitir información. Era 2008-2009, todavía no había casi 3G. Entonces se consideraba una posibilidad el poder utilizar movilidad humana para transmitir datos de dispositivo a dispositivo utilizando Bluetooth o Wi-Fi. Y también, de hecho, hubo despliegues muy interesantes en zonas muy aisladas como Laponia, en las que utilizaban el helicóptero para proporcionar internet en ciertas zonas, tener que utilizar el satélite. Pero esto al año quedó obsoleto porque ya se empezaron a desplegar las primeras redes 3G y ya no tenía sentido. Entonces, cambio de topic. Y mi topic estaba relacionado con la eficiencia del sistema operativo Android. Pero también era una cuestión de ingeniería. Entonces, al final, dentro de esos resultados del doctorado vi que había un nicho ahí por explorar, que era el tema de la privacidad, porque tuve que analizar el tráfico de Internet que se generaba en los dispositivos y que eran uno de los mayores causantes de la poca vida útil que tenían las baterías entonces, que prácticamente a las 8 o 9 horas ya se te acababa, ¿no? Entonces, de ahí empecé a privacidad, también por casualidad, o tal vez por curiosidad, porque vi que había ahí un área interesante que además me motivaba personalmente, porque tiene implicaciones en derechos humanos y implicaciones también en cómo se puede utilizar esta información para manipularnos políticamente o para manipularnos de mil formas que pueden ser muy perjudiciales. Y de ahí pues, salió una tecnología que después vimos que no había nadie en el mercado con esa tecnología y acabamos montando una empresa. O sea que fue todo un poco ver las oportunidades y cogerlas. Y es una cosa que hay que hacer mucho, animar a los investigadores a que tomen esas iniciativas, porque al final la ciencia tiene que llegar a la sociedad y tiene que haber un mercado y tiene que haber una transposición de conocimiento a través de un spin-off, una empresa. O sea, pues enhorabuena. Gracias. Y tú trabajas en redes. La palabra network es redes y las redes están muy asociadas, obviamente, a las redes sociales. Están también muy vinculadas a palabras como vigilancia, abuso, control. ¿Cómo podéis ayudar a mejorar la sociedad desde el INDEA Networks? Pues bueno, en ese área, de hecho, trabajo muy de cerca con gente y compañeros de software como Sergian. De hecho, es un área en el que software y networks se toca mucho las manos, los dedos, bueno. Y Internet, aunque parezca mentira, puede ser considerado prácticamente la mayor invención humana, pero nadie sabe cómo funciona Internet, en realidad. Ni siquiera la gente que construyó Internet tenía un master plan para pensar, por ejemplo, de hacer una red segura, porque al final iban a conectarse únicamente instituciones académicas, no iba a ser abierta al mercado, no se pensaba que hubiese aplicaciones comerciales y cuando tienes dinero, pues al final das pie a que haya abuso. Entonces, a mí me parece un área muy interesante porque tiene componentes sociales, tiene componentes un poco regulatorias también, ni siquiera los desarrolladores son conscientes muchas veces de los errores que introducen en el software o en los sistemas cuando los despliegan. Entonces, lo que nosotros hacemos en mi grupo es afrontar Internet como si fuese un sistema vivo e intentar aplicar el método científico para ver cómo evoluciona y qué tipo de problemas puede haber, particularmente en el aspecto de protección de datos. Y nuestro último invitado es Sergian, que, como dijo Narseo, pues trabajan conjuntamente en algunos temas. De todas maneras, Sergian, cuéntanos un poco tu experiencia vital, cómo has acabado en esa silla. Pues yo soy Sergian Matic y soy investigador en INDEA Software y trabajo en temas de seguridad y privacidad y colaboro mucho con los chicos de INDEA Networks. ¿Cómo acabé ahí? Yo os voy a contar una historia.
voy a ir un poco atrás en el tiempo, cuando Internet todavía no estaba, ¿vale? Estamos a finales de años 70, yo vengo de Serbia y mi madre trabajaba en un gran centro de distribución de energía eléctrica. ¿Qué hacía mi madre? Mi madre era programadora. Y vosotros os podéis preguntar, ¿qué hace una programadora si no hay Internet? Porque hoy todos trabajan en Internet, hacen aplicaciones y cosas en remoto. Pues mi madre escribía programas que ayudaban a contabilizar, controlar resistencia en los almacenes, mirar cuánta energía se había gastado a lo largo del año y básicamente simplificar la vida de los analistas que tenían que mirar luego a mano todos estos datos y comprobar. ¿Y cómo eran estos tiempos? Pues hace 40 años mi madre utilizaba un ordenador que tenía 14 megabytes de RAM, ¿vale? Y esto era el ordenador más potente que tenían ahí. Entonces, si yo saco mi móvil de aquí, este móvil tiene 4 GB de RAM. O sea, yo aquí tengo casi 300 de los ordenadores que mi madre utilizaba. Y no solo utilizaba, compartía con otra gente. Así hemos evolucionado. ¿Y qué pasaba? Pues yo desde pequeño iba a visitar a mi madre y sus compañeros de despacho eran muy amables conmigo. Me enseñaban los programas que hacían, estos grandes ordenadores que se usaban. Y también de vez en cuando me ponía un videojuego. Y con esto empezó un poco a engancharme desde joven con los ordenadores y empezó a apasionarme el mundo de los ordenadores ya desde pequeño. Después del bachillerato hice la universidad y un poco por selección natural acabé seleccionando algunos cursos que tenían que ver con temas de seguridad. Y tuve también la suerte de toparme con unos compañeros que estaban muy apasionados a temas de seguridad. ¿Qué significa muy apasionados? Pues con estos compañeros acabé jugando a no videojuegos, sino otras cosas que se llama captura la bandera. Son juegos de equipo donde diferentes equipos compiten entre ellos. ¿Y qué se hace? Básicamente cada equipo tiene un sistema que pretende ser un ordenador y este sistema tiene varias aplicaciones. Tu objetivo es asegurarte que tu sistema funcione bien. Hasta aquí dices, pues esto es muy aburrido, muy fácil, ¿no? Bueno, el equipo no solo tiene que proteger su sistema, tiene también que atacar los sistemas de los demás. Y ahí viene el juego. Y así, un pasito a la vez, acabé primero jugando a esto, empecé un doctorado, me piqué con el mundo de la investigación y acabé trabajando en seguridad y privacidad. Esta es un poco mi historia. Es fantástico ver cómo lo que es un juego se convierte en algo serio, pero es estupendo seguirlo viendo con un juego, ¿no? Porque eso te sigue dando pasión. Quiero solo apuntarte una cosa para todos. El primer ordenador de Serjan tenía 4 megas de memoria. 14 megas de memoria, 14 megas. Mi primer ordenador tenía 48K, que es, pues así, de memoria 60 veces menos que el primer ordenador de Serjan y ya no soy capaz de calcularlo de memoria con respecto a un teléfono que hay hoy en día. Los teléfonos que tenemos hoy en día tienen la capacidad que tenía todo el centro de cálculo de la NASA, que mandaba los ordenadores a la Luna. Son auténticas maravillas. Pero, bueno, cuéntame entonces un poco, dado que estás en privacidad y en seguridad, si mirarán, Narseo, cosas que se están haciendo en el instituto y cómo ves tu investigación en toda esta tendencia que hay ahora mismo en la digitalización de la sociedad, que tiene sus ventajas, pero que también tiene sus peligros. Vale. Pues como el nombre sugiere, yo os dije que trabajo en Indea Software, entonces trabajamos en software. ¿Qué significa trabajar en software? Significa que desarrollamos nuevos lenguajes de programación y nuevas tecnologías que nos ayudan a crear software de calidad y que ofre muchas funcionalidades. Entre estas funcionalidades también pero nos enfocamos en algunas propiedades que este software tiene que tener. En mi caso, os puedo hablar de seguridad, pero otras funcionalidades muy importantes son la confiabilidad del software y la eficiencia. Os voy a hablar un pelín, como estamos hablando de energía, ahorro energético, de eficiencia y de calidad. ¿Qué quiero decir con estos dos temas? Pues muchísimos de los dispositivos que tenemos al día de hoy funcionan con baterías. Estas baterías no siempre es fácil recargarlas o sustituirlas, a veces ni es posible cambiarlas, ¿vale? Entonces, un objetivo de los investigadores de hoy es tener sistemas asegurarnos que la vida de nuestra batería dura lo más posible. ¿Cómo se puede hacer esto? Mejorar la batería misma, la durata de la batería, o hacer mejorías software para que los programas que corremos dentro del sistema hagan que la vida de la batería dure más. En Indea Software
trabajamos en software de este tipo y la idea es desarrollar programas que nos puedan garantizar, que nos ayuden a saber cuando ejecuta un programa cuánta energía va a consumir este programa, tecnologías que nos ayuden a encontrar errores dentro de sistemas y también que podamos comprobar que efectivamente un sistema declara que utiliza una cantidad X de energía y que efectivamente la utiliza. El tema del ahorro energético es un tema que es muy caro a los grandes centros de supercomputadores y lo que se llama la computación en la nube. ¿Qué es la computación en la nube? Al día de hoy hacemos muy pocos cálculos en nuestros ordenadores locales y la mayoría de los cálculos se hacen en ordenadores terceros, lo que llamamos típicamente la nube. ¿Y cómo funcionan estos cálculos? Pues estos grandes centros de cálculos usan un sistema que se llama aprendizaje máquina, ¿vale? Quizás a algunos de vosotros os suena, pero básicamente la idea es muy simple. Aprendizaje máquina es, yo entreno mi sistema para que luego el sistema pueda funcionar de manera automática. Aprende cómo comportarse. ¿Y qué aprende el sistema? Aprende cómo optimizar los recursos que tiene a disposición, típicamente procesador o memoria, y perdón, me he despistado un segundo, vale. Y aprende también cómo procesar grandes cantidades de datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer esto, que parece muy fácil, hay que entrenar el sistema. ¿Y cómo se entrena el sistema? Pues para entrenar el sistema se necesita muchísima computación que significa gasto enormes de energía. Y desgraciadamente los sistemas que tenemos al del día a día hoy de aprendizaje máquina lo que hacen es previsiones un poco pesimísticas de los recursos que necesitamos. ¿Qué quiero decir con pesimísticas? Con pesimísticas quiero decir que estos sistemas prevén que vamos a necesitar más recursos de los que actualmente necesitamos para ejecutar algo. Lo que trabajamos en Idea Software es cómo podemos optimizar estos sistemas para obtener previsiones que sean más alineadas a la cantidad de recursos que necesitamos y también desarrollar técnicas que nos ayuden a tener algoritmos que son más fáciles y más rápidos de entrenar con un consecuente menor gasto energético. Muy bien. Simplemente quería decir que este café virtual que estamos tomando es para que los conozcáis, que nos conozcáis y que sepáis qué hacemos o en qué trabajamos. Entonces, la idea también es que nos hagáis preguntas, que resuelvan curiosidades que tenéis, los tenéis aquí delante. Es una buena oportunidad para tratar de trasladaros inquietudes, trasladaros cosas, conocimiento. Y, por supuesto, los que estáis aquí sentados, que sois gente curiosa, si tenéis alguna curiosidad con respecto a algo de Laura o algo de Lucía o algo de Narseo, perdón, pues es también el momento de que podáis hacer la pregunta. O sea, que no os cortéis si tenéis alguna pregunta con respecto a lo que hacen otros compañeros que están aquí sentados. Y si no, pues también vamos a dejar que el público, tanto los que están aquí como por internet, que creo que se puede hacer preguntas, pues nos hagan las preguntas que estimen oportuno. Para dirigiros a nosotros, simplemente decir con quién queréis hablar, quién queréis que os responda. Y si hay un tema general que lo puede responder cualquiera, pues también lo podéis decir, un tema para todos, ¿no? Y ya veremos aquí quién nos repartimos el bacalao. Entonces, se abre el turno de preguntas para todos. A ver, ya se ha animado aquí. Aquí tenemos una persona. Solo hace falta la primera. Espera que os llevan el micrófono para que se oiga, porque como estamos por streaming, yo creo. La pregunta es para Lucía y es, bueno, primero que nada, ¿ha estudiado diseño del producto o diseño ingeniería industrial? Yo he estudiado ingeniería química. Química, estudié ingeniería química, mi máster fue en energías renovables y mi doctorado fue en ingeniería civil. O sea, que he dado un poco, ¿no? O sea, he tocado de distintas disciplinas y las uso todas en realidad. Como creando productos más sostenibles y, o sea, su trabajo ¿cómo en qué consiste exactamente? Pues tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, es realmente el pararte a pensar en todas las implicaciones
que tienen tu selección y tu diseño, tener en cuenta todos estos aspectos medioambientales. Por ejemplo, o sea, yo no estoy trabajando tanto en métodos, sino que estoy aplicando este diseño circular o esta metodología de diseño circular en mi producto. Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy trabajando ahora, son materiales multifuncionales ultraligeros. Entonces ese es como el objetivo de mi investigación, que se puede aplicar, por ejemplo, a aeronáutica, ¿no? Tú tienes partes en las que tienes un montón de cargas distintas, de esfuerzos que tienes que soportar, pero tienes otras funciones como aislamiento acústico, aislamiento térmico. Entonces todas esas son funciones que tu material tiene que cumplir. Entonces, esto ahora mismo, o hasta ahora, se ha cubierto con distintas capas de distintos materiales y entonces técnicamente pues, se ha resuelto de esa manera. ¿Qué pasa? Que al final, si tienes muchas capas, es muy difícil separarlas, por lo tanto es muy difícil reciclarlas. Entonces, esto no se estaba teniendo en cuenta. Entonces, es cuestión de tener un criterio o una metodología de diseño que considere eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es mirarlo a la inversa y decir, ¿puedo minimizar el número de materiales? Así tengo que cumplir algo muy complejo, como esto que te acabo de decir, ¿no? Muchos esfuerzos, muchas cargas distintas, muchas otras funciones. ¿Puedo suplir toda esa complejidad con un material solo? Pero entonces ¿cómo lo resuelvo? Yo lo que estoy mirando es, ¿puedo hacer microestructuras muy complejas y que cambiando la microestructura de mi material permita optimizar para todas las funciones, pero usando solo uno? Eso es lo que yo estoy trabajando. Entonces, el diseño circular se puede realmente aplicar a muchos ámbitos y eso es como lo estoy aplicando yo. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Es también para ti, Lucía. Es que me ha picado la curiosidad, ¿no? O sea, de una manera natural, yo entiendo que si dejas que el universo vaya solo, las cosas se van degradando, van perdiendo orden, sí. Significa que en cierto sentido van perdiendo energía y cuando creamos algo tenemos que meter ahí energía para ordenar. Si tú quieres que haya diseño y cosas circulares, de alguna manera tienes que poner energía, cosas que se han ido degradando para que vuelvan a tener el orden que tenían antes. Sí. Y entonces aquí hay un gasto adicional de energía que supongo que compensará, se compensará con el no tener materiales nocivos, pero ¿hasta qué punto eso es factible o no? Pues hay una metodología que es Cradle to Cradle, que no sé si la conoces, pero pues que está pues basada es uno de los pilares realmente del diseño circular. Y entonces esta propuesta está muy basada en eso, en la selección de materiales y si tú divides, por ejemplo, tienes que tener en cuenta qué materiales son biodegradables y qué materiales son, digamos, técnicos, ¿no? Como los plásticos, los metales. Y si tú los mantienes separados, todos los materiales que son biodegradables, podrías como crecer la biomasa, ¿no? Crear tu material que puede ser un bioplástico, o puede ser un algodón de una camiseta, y en algún momento dado, incluso si tienes varias iteraciones de producto, porque tienes en un momento dado, no sé, madera estructural que luego pasa a papel, que luego pasa a... y al final lo compostas y tienes nutrientes que siguen. Si tú tienes materiales técnicos como metales o plásticos, podrías reciclarlos siempre y cuando no estén mezclados porque si no, no los puedes separar. Si tú si todo el proceso lo catalizas con energías renovables, pues entonces ese es el concepto, ¿no? Evidentemente los materiales también se degradan y entonces estoy de acuerdo contigo en que al final, lo mismo que no hay las máquinas perpetuas, tampoco hay ciclos totalmente perpetuos. Eso es cierto. Y si hablamos de plásticos, que es mi campo, pues efectivamente en un momento dado las cadenas se cortan, se degradan y tienes que meter algún aditivo para volver a... pero aún así podríamos acercarnos mucho, aunque no sea un 100%, pues igual podemos llegar a un 95%, ¿no? que es mucho mejor de lo que tenemos ahora y que al final pues eso, hay que apuntar a las estrellas, ¿no? Mientras hay una pregunta, yo comentar un poco de esto, y que tiene que ver con energía, con muchas cosas, ¿no? El tema circular está poco utilizado por la gente que desarrolla tecnología. Es una cosa que lo que está comentándonos Lucía habría que aplicarlo a cualquier desarrollo tecnológico.
Pero una de las cosas que se habla poco de ellas es lo que se llama el efecto rebote de las nuevas energías. Nosotros utilizamos nuevas energías para emitir poco CO2, pero para fabricar una pala de un molino y para fabricar una batería y para fabricar el acero que necesito para soportar una pala de molinos, genero a veces mucho más CO2 del que necesito, del que estoy ahorrando durante mucho tiempo con el molino. Entonces eso es lo que se llama el efecto rebote. Y eso es no contemplar el mundo circular de las aplicaciones. Y eso es una cosa que es preocupante, que no se haga de manera habitual con cualquier proceso tecnológico. ¿Había una pregunta por ahí? Yo le quería preguntar a Sebastián cómo conseguís poner las nanopartículas de oro en las células que queréis matar y no en las buenas. Porque el oro no le podéis decir, o sea, le tenéis que decir dónde tiene que ir. Muy buena pregunta. El campo de dirigir las nanopartículas al tumor es uno de los grandes challenges que tenemos en este momento. Básicamente porque un cuerpo extraño como el oro, el sistema inmunológico lo detecta y los biólogos nos ayudan poniéndole, las podemos recubrir de cosas. Intentamos hacer nanopartículas invisibles que se parezcan a una célula de sangre y le podemos poner anticuerpos para que se peguen al tumor. El sobrepasar el sistema inmune es uno de los grandes challenges que tenemos ahora. De hecho, hace años que estamos trabajando. Parece que la solución va por la química combinada con la biología, pero hasta el día de hoy es una de las limitaciones que tenemos. Es por eso que la nanotecnología sí ya está en ciertas, ayudándole a las moléculas a hacerlas más solubles, sin trabajar con materiales inorgánicos, ajenos al cuerpo humano. Entonces, sí, para la nanopartícula de oro, la de sílica, sí es un problema. Para las otras nanopartículas, que son más orgánicas, que solamente ayudan a la droga a cuestiones físico-químicas, ahí ya no tenemos tantos problemas. Pero sí, en los próximos años vamos a presentar la solución. Pero es uno de los grandes problemas. ¿Y con el recubrimiento distinguís entre las cancerosas y las no cancerosas? Bueno, en eso pero eso nos apoyamos en la biología. Cuando nos dan un anticuerpo, una molécula que reconozca una célula cancerígena. Y también el tumor, cuando crece, es caótico. Entonces, cuando algo entra al tumor, es difícil salir, porque es caótico y es como un tráfico, la M30 a las 6 de la tarde, no se puede salir. Entonces, nos apoyamos también en esas cosas. No solo reconocer a la célula, sino acercarnos de alguna forma a la célula. Pero es uno de los grandes challenges de la historia de la humanidad, atacar una célula cancerígena y no una normal. La nanotecnología está ayudando en ese sentido, pero sí. Ya se están animando por allí. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta a Laura, creo que es. No puedo ver bien el nombre. ¿Laura? Laura, vale. Quería preguntarte sobre el tema de la microbiota, si puede afectarte no solo físicamente, sino a tus emociones o intelectualmente, si por ejemplo puede hacer que en caso de que esté mal, pues estés más triste, decaído o con poca energía, o viceversa. Vale. Genial, pues también muy interesante pregunta porque la respuesta es que sí. Ya cada vez hay más estudios donde se empieza a ver qué componentes de la microbiota intestinal pues, pueden viajar a través del torrente sanguíneo y nos pueden afectar a diferentes niveles. Entonces, la microbiota es capaz de producir ciertas sustancias que se llaman metabolitos, ¿vale? Que son pues diferentes moléculas, y esas moléculas pues viajan a través de nuestro cuerpo y pueden afectar nuestro sistema, o sea, diferentes sistemas, incluyendo pues nuestro cerebro. Hay algo que se conoce como eje cerebro-intestino, porque hay una comunicación allí, hay un tráfico de información que estamos, por usar los términos que estamos hablando aquí, y hay moléculas que están produciendo las bacterias que van a afectar a nuestro cerebro. Pero también pasa al revés. Como dije al principio, lo que hacemos nosotros va a afectar a nuestras bacterias. Entonces también se sabe que el estrés, que durante procesos de estrés que estemos viviendo, se van a segregar ciertas hormonas que también van a afectar a nuestras bacterias. Así que está todo comunicado. Hay otra pregunta a tu derecha.
Yo tenía una pregunta para Sirhan, que si... Serjan. Lo siento, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo pretenden mejorar los sistemas operativos o los softwares para que estos consuman menos recursos y siendo más eficientes, como usted ha dicho, para que gasten menos recursos? Vale. Serjan, si quieres la respondo yo. Si no te importa, la respondo yo. Bueno, verás, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Los sistemas operativos tienen que intentar predecir qué es lo que va a pasar. A ver cómo te lo explico. Tú tienes el disco duro, ¿sí? La memoria y la memoria CPU del ordenador, la memoria caché que está dentro del procesador. En el disco duro tienes mucha memoria muy barata y muy lenta. La memoria intermedia es más cara y es más rápida. La memoria que está dentro de la CPU es extremadamente rápida, y es carísima. Entonces, lo que quieres hacer es que lo que vas a usar más frecuentemente esté dentro de la CPU. Pero ahí tienes muy poco espacio. Entonces, lo que hacen los sistemas operativos es que tienen que mover cosas entre esos distintos niveles, intentando predecir qué es lo que vas a utilizar después. Porque cuando ya lo has utilizado, o sea, cuando ya has accedido a ese dato, pues ya está hecho. Si estaba en el disco, has tenido que ir al disco. Si estaba en la memoria intermedia, ya estaba en la memoria intermedia. Lo que quieres hacer es adelantarte. Y lo que se está haciendo, una de las ramas de trabajo en las que trabajamos en el instituto, es utilizar sistemas de aprendizaje automático que aprenden patrones de comportamiento de programas específicos. O sea, Photoshop no funciona igual que Zoom, por ejemplo, y Zoom no funciona igual que Microsoft Word. Entonces, aprender patrones de programas y adelantarse a lo que se supone que ese programa va a demandar, es decir, exactamente qué regiones de memoria, y ponerlas en el sitio adecuado antes de que sean necesarias. Entonces, con eso se consiguen aceleraciones en casos ideales, ¿vale? Muy ideales, de hasta llegar a acelerar programas 10 veces. Sin necesidad de cambiar el programa, es exactamente el mismo programa, no es exactamente el mismo sistema operativo, pero la ventaja de hacer que el sistema operativo vaya mejor es que eso va a incrementar todos los programas, eso va a incrementar la velocidad de todos los programas. Entonces, eso es una de las maneras en que las optimizaciones a nivel del sistema operativo pueden revertir en otros programas. Narciso tiene algo que decir. Si puedo añadir algo a lo que ha dicho Manuel. También hay que tener en cuenta en qué entorno corres. Por ejemplo, cuando surgieron los sistemas operativos móviles, Android y iOS en 2008, pues lo que hicieron fue coger el sistema operativo del portátil, de desktop, y aplicarlo y portarlo a un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que el sistema operativo no tenía en cuenta las propiedades del dispositivo en sí, ni tampoco tenía en cuenta que había una batería que tenía una vida específica. Y era un poco la jungla, ¿no? Las aplicaciones podían correr en el sistema operativo, incluso cuando el usuario no estaba ejecutándolas, se les permitía comunicarse con servidores en la nube, no había ningún tipo de política de control de recursos. Y entonces, en esos primeros 5 o 6 años, del 2008 al 2014, lo que realmente se trabajó mucho fue en mejorar políticas que de alguna forma restringieran el uso a los recursos de las aplicaciones. Y, por ejemplo, si estabas ejecutándose en el background, ¿no? Que no estuviese con la interfaz del usuario activa, pues, por ejemplo, limitar el acceso a sensores como el GPS, limitar el acceso a la radio para comunicarse con servidores, etc. Entonces, hay muchas prácticas también un poco más básicas de lo que explicó Manuel que realmente son fundamentales, pero es todo tener en cuenta en qué entorno y en qué contexto te ejecutas. O sea, de que se pueden hacer muchas cosas realmente, y algunas se han hecho de manera tradicional y otras son cosas que están surgiendo ahora porque realmente no sabíamos cómo hacerlas antes. Y tengo una pregunta para los... Sí. Si puedes añadir algo, como la pregunta era para mí, para añadir un detalle gracioso. No, estoy bromeando, pero también una pequeña reflexión para ti mismo. O sea, temas de seguridad, todo esto que te han contado es buenísimo, ¿no? O sea, cada programa yo preveo lo que va a hacer y típicamente tiene un patrón y hacemos un ejemplo con las fotos. Sé que vas a abrir la foto del perro, de la pelota o la foto de que hiciste el año pasado en la playa y siempre la precargo en la memoria. Muy bonito. Pero el hecho que las cosas se precargan en la memoria y no estén utilizadas
también abre un margen y muchos riesgos para la seguridad, porque quizás pongo la memoria y eventualmente al alcance de otras aplicaciones malignas que están ejecutadas en tu ordenador, acceso a tus fotos privadas del año pasado. Tú no las vas a usar, pero ya han sido cargadas ahí. Entonces el atacante puede mirar un poco y descubrir cosas de ti, aunque nunca haya accedido a estos datos. O sea, mira a través de Side Channel Attacks, no puedo entrar en los detalles, desgraciadamente, te dejo solo el tema ahí, pero para reflexionar un poco, cosas que nos ayudan a mejorar muchísimo las performances, tienen también muchos riesgos para la seguridad. Yo no trabajo en concreto en estos temas, pero sí que tenemos investigadores en Inveasoft que se ocupan exactamente de eso. Ya está la gente de seguridad fastidiando, como siempre. Más preguntas que tengáis. ¿Por ahí? Yo quería preguntarle a Laura, porque la verdad la microbiología me parece muy interesante, y para saber un poco cómo se llega o cómo ha llegado usted, que ha estudiado, a investigar, y un poco cómo es el día a día de la investigación, si es en laboratorio, cómo es el trabajo. Bueno, yo soy venezolana, nací en Venezuela y estudié mi carrera en Venezuela. Hice una carrera que se llama bioanálisis, que además no existe aquí, se parece un poco a biotecnología, o sea, lo más parecido acá sería biotecnología o biología sanitaria. Luego, por diversas razones de la vida, me vine a vivir a España, hice un máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Después de terminar el máster, bueno, mi carrera es bioanálisis, perdón, antes de decir, que es similar a biotecnología, y hay vi muchas asignaturas de microbiología. No era la central, pero era 2 o 3 años, era mucha microbiología, todo muy aplicado a la clínica. Entonces ahí ya empecé también a centrarme de que la microbiología me gusta un montón y me gusta mucho saber pues, cómo afectan los microbios al cuerpo y qué es lo que está pasando, ¿vale? Ese fue como empecé allí. Luego vine a España, hice un máster de señalización celular, que no tiene nada que ver con microbiología, pero en ese momento de mi vida estaba muy interesada en estudiar el cáncer. Y este máster estaba muy centrado pues, en conocer pues, qué pasa, lo que comentaba aquí Sebastián, de que un tumor se vuelve loco y empieza a señalizar todo, pues estaba interesada en estudiar eso. A medida que lo estudiaba vi que para hacer investigación en cáncer hay que trabajar generalmente mucho con animales, con modelos animales de experimentación, cosa que no me gusta nada. Y dije, pues, ¿y los microbios? Pues prefiero trabajar con microbios y no estar con ratones. Y volví a mis inicios de la microbiología. Así que al terminar el máster empecé el doctorado en microbiología. Volví de nuevo a la microbiología clínica. Lo hice trabajando en el Hospital Gregorio Marañón, en el Departamento de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, asociado a la Universidad Complutense. Hice el doctorado en microbiología y pues nada, ya me di cuenta que eso es lo mío y que me gusta mucho. Luego, es verdad que ahí estaba todavía, era muy experimental, o sea, estaba en el laboratorio, hacía cultivos, muy dedicado a la biología molecular, es decir, estudiar los genes de esos microbios que causaban infecciones. Y a partir de allí, pues me empecé a dar cuenta que también me gustaba conocer los microorganismos, pero más en comunidad, y estudiar pues, la microbiota intestinal. Y empecé pues, para poder analizar pues, los microbios en conjunto, es muy difícil cultivarlos, es muy difícil cultivar todos los microorganismos que están en la microbiota intestinal. Ya dije al principio cuántos bichos tenemos. Es muy difícil poder cultivar todas esas diferentes especies de microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Y se tienen que utilizar otras técnicas de secuenciación, de biología molecular, estudiar esos genes. Para poder estudiar esos genes tienes que aprender pues, software, que estamos por aquí, o sea, necesitamos herramientas informáticas para poder trabajar con esos datos, y empecé a estudiar bioinformática y ahora me he especializado en bioinformática. O sea, soy microbióloga, trabajo en bioinformática y mi día a día ya deja de estar en el laboratorio porque ya no hago experimentos, sino que trabajo con los datos, analizo esos datos. Tenemos también pues en nuestro instituto tenemos pues, computadores importantes, o sea, con bastante capacidad y con recursos informáticos para poder trabajar esos datos. Muchas gracias. Mientras llega la siguiente pregunta, al hilo de lo que has preguntado,
os habréis dado cuenta de que la investigación que hacemos en todos los institutos es totalmente transversal. Es decir, prácticamente en todos los institutos tocamos temas de salud, en todos los institutos tocamos temas de sostenibilidad, en todos los institutos tocamos temas vinculados con energía, vinculados con software, son transversales por completo. ¿Eso qué significa? Pues que hoy en día la ciencia no se entiende sin la colaboración. Es decir, nosotros no sabemos de todo. Entonces necesitamos apoyarnos en gente que sabe más que nosotros de software, o sabe más que nosotros de electroquímica, o sabe más que nosotros de nanociencia. Es decir, la ciencia es transversal. Y una transversalidad de la ciencia implica el hablar, el conocer, el relacionarte, el cooperar, ir colaborativamente a proyectos. Y eso es nuestro mundo. Nuestro mundo no solamente es estar en el laboratorio, nuestro mundo es conocer bien lo que hacen los demás científicos para poder apoyarnos en ellos. ¿Más preguntas? Sí, estupendo. Esta pregunta no va para nadie en particular, va para todos en general. ¿Cómo se ven sus campos afectados por la inteligencia artificial? Uy, ahí es otro tema transversal. Yo creo que todos ahora mismo, de alguna manera, trabajamos con inteligencia artificial. Si te contesto de una manera rápida, todos, de alguna manera, trabajamos con inteligencia artificial. Y para nosotros, así como en los medios, cuando sale el tema de inteligencia artificial, a todo el mundo lo que le preocupa es que alguien pueda clonarme desde el punto de vista visual y que pueda hablar como yo, o pueda salir una imagen mía, a nosotros eso no nos importa. Nosotros la inteligencia artificial la vemos como una herramienta muy útil para mejorar nuestros procesos de optimización de cualquiera de las cosas que hacemos. Eso es particularmente increíble para mí lo que hace la inteligencia artificial. Yo le discuto mucho a la inteligencia artificial porque se equivoca mucho cuando hablamos de nanotecnología y me siento que le discuto con nivel, pero la rapidez que tiene. Yo le puedo mostrar unos resultados de un experimento y pedirle que me escriba 10 páginas y lo hace. Es impresionante esa velocidad. O le puedo pedir que diga para dónde puedo llegar a ir en mi investigación y hace una cosa bastante buena. Para mí va a cambiar todo. No sé para dónde va a ir, pero la herramienta para mí es potentísima. La capacidad que tiene la inteligencia artificial de correlacionar datos, millones de datos que los seres humanos, ni siquiera los ordenadores de última generación son capaces de correlacionar, eso no tiene precio para un científico. Teóricamente leyó todo lo que está en Internet, es decir, lo tiene. Eso es una cosa que para los científicos supone un avance brutal, increíble. La sociedad está preocupada por eso, porque sean capaces de copiar nuestra voz o copiar nuestra imagen. Pero para nosotros vemos una ventana abierta a hacer unas cosas que no podíamos hacer. Quería dar la nota negativa. Ya estamos. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta y hay que saber utilizarla y hay que saber dónde utilizarla. Ayer justo salió en El País un artículo escrito por Jordi Pérez, si lo queréis buscar, en el que se ponía en relevancia el problema de utilizar tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT sin mucho control. ¿Qué ocurrió? El Supervisor Europeo de Protección de Datos pidió un informe a una consultora para que hiciesen un análisis regulatorio y de ciertas prácticas que incumplían la norma europea de protección de datos. Esta persona utilizó ChatGPT para escribir el informe y además, ¿qué pasó? Hay una cosa que se llama en la inteligencia artificial las alucinaciones. Toda la parte de la bibliografía y del estado del arte estaba completamente mal. Entonces, ¿qué pasó? Mal. Eso es así, está completamente mal. Ahí se equivoca muchísimo. Entonces, hay que saber dónde utilizarlo y cuándo. Yo, por ejemplo, utilizo ChatGPT y me parece una herramienta maravillosa para hacer resúmenes. Tú le das 10 páginas y le haces un resumen de 1000 palabras de todo lo que te he dado y lo hace maravillosamente, pero tienes que guiarle. Y también tienes que decirle, por ejemplo, usa el lenguaje muy sencillo. Noto perfectamente cuando reviso artículos cuando alguien está utilizando ChatGPT porque mete palabras muy raras. En inglés, in the realm of privacy analysis, ¿no? Nadie usa en el reino de privacy analysis, ¿no? O sea, mete palabras muy raras. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando utilizarlo. Y yo, por ejemplo, a mis estudiantes no les dejo utilizar la inteligencia artificial para escribir artículos, pero sí para escribir el abstract, una vez que el artículo está hecho, que lo resume muy bien. Y también para, una vez que tengan los párrafos estructurados y el desarrollo del artículo bien hecho, para evitar errores de ortografía. Eso es maravilloso. Eso
¿vale? Pero un aspecto que hacemos nosotros ahora que escribimos muchos proyectos, cuando tienes una limitación de 15 páginas en un proyecto y tienes 20, pues, si no te ayuda alguien a recortar 2 líneas de aquí o 2 líneas. Y otro punto para finalizar. Tu cerebro utiliza 20 vatios al día. ChatGPT, tengo el dato por aquí, utiliza 936.000 kilovatios hora. Y hay cosas de optimización que ChatGPT, si le pides que analice un gato, ¿no? Es lo que dijo Sergio, tienes que entrenarlo para que sea capaz de reconocer un gato, pero luego ChatGPT no puede saber a lo mejor si el gato vive en el océano o no. Ese aspecto contextual tienes que entrenarlo para que lo pueda detectar. Entonces, mi recomendación es entrenar tu cerebro, no entrenes un algoritmo. Y aparte vas a ser mucho más eco-friendly que utilizando tu cerebro, ¿no? Yo también quería poner unos puntos que están alineados con los que dice Narseo, pero quizá desde un punto de vista un poco diferente. Todos creo que estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial y todo lo que se produce tecnológicamente es una herramienta. ¿Pero qué quieres de una herramienta? Una herramienta quieres que funcione bien, de una manera predecible. Tú no querrías un coche que unas mañanas enciende y otras mañanas no. Y a veces, cuando le das el volante a la izquierda, pues decide que es mejor ir a la derecha. Esos casos son triviales porque sabes si está yendo a la derecha o a la izquierda, pero es lo que está pasando con los sistemas que tenemos ahora de inteligencia artificial y quiero decir con los que tenemos ahora porque son los que tenemos ahora con la tecnología que hay ahora, ¿vale? Que es solo una de las diferentes tecnologías que hay de inteligencia artificial. Entonces, todo esto de las alucinaciones, etcétera, etcétera, es algo que sabemos que sucede. Y entonces yo abogaría por un uso de la inteligencia artificial responsable. Claro. Responsable en 2 sentidos. Primero, utilízalo para las cosas para las que vale y no para cualquier cosa porque parece que te está dando una respuesta. Y responsable porque al final el responsable eres tú. Yo produzco algo con inteligencia artificial, yo lo doy a un cliente, yo lo doy a la sociedad. Si sale mal, la culpa es tuya. No puedes decir, no, es que me lo dijo ChatGPT. ChatGPT no va a ir a la cárcel, ni piensa, ni le da miedo ir a la cárcel. Pero pueda preguntarle, ¿te da miedo ir a la cárcel? A ver qué te dice. Creo que eso lo han solucionado, pero hay momentos donde ChatGPT hace unos meses le preguntabas, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y te decía cosas, bueno, me gusta ir a tomar el café con mis amigos. Evidentemente, ni le gusta tomar el café, ni tiene amigos, porque cuando apagas, se ha apagado, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, como cualquier herramienta, sí, pero la responsabilidad es de las personas, en el sentido que tienes la culpa de lo que salga mal y de que tienes que mirar, incluso cuando hace resúmenes, que sí, yo a veces también lo utilizo para pulir textos, para hacer resúmenes, para traducir, porque te da rapidez, ¿no? Pero lo lees y a veces dices, no, esto no es lo que quiero decir. O sea, el sentido está tergiversado, tanto en inglés como en español, y si son lenguas minoritarias, como hay menos ejemplos, pues aún más. Entonces, claro, es una herramienta que parece tan poderosa, y eso es lo malo, que parece tan poderosa, que todos nos hemos... Barata, accesible. Barata, accesible. Bueno, barata no tanto. Barata no tanto, porque OpenAI pierde millones de euros. O sea, tienes una... O sea, la cantidad de dinero que necesita OpenAI para mantener ChatGPT es enorme y está en una carrera de pérdida constante. Y de hecho ahora están pensando en cambiar y tener suscripciones que llegan a miles de euros, cuando ahora son 20 euros al día, ¿no? Eso es verdad, sí, efectivamente. Tienes ahí, estás enganchado y ahora ¿cómo voy a vivir sin eso? Como se te ocurra más reprocharle algo de que te ha calculado mal o que te dice que lo siente mucho y que la próxima vez lo hará mejor. Es así de claro. Y aparte algo que no sé por qué no salió por esta rama de los problemas de seguridad, los problemas de copyright. O sea, ¿de dónde está sacando esos datos? Y los problemas de explicabilidad. ¿Por qué está diciendo que esto es así y cuáles son las referencias? Hace nada, pues 2 o 3 días salió la noticia de que se descubrió cómo en ChatGPT meterse por una puerta trasera y extraer datos de otras personas. Y lo malo es que realmente esto parece extraño, pero no sabemos exactamente qué está pasando por detrás. Y no lo sabemos no porque no sepamos cada una de las operaciones que suceden ahí, pero son tantas
y que están imbricadas entre sí de una manera tan arbitraria, no están conceptualizadas, como tenemos nosotros en el cerebro, que es muy difícil y extraer un significado de lo que sucede dentro de ChatGPT. Solo por añadir, yo vi un caso en persona de alguien que estaba utilizando ChatGPT para escribir una carta administrativa con datos personales de una persona. Si tú estás dándole al prompt de ChatGPT esos datos, obviamente no vas a saber hasta qué fin pueden ser diseminados y utilizados para otro propósito, ¿no? Y también hay otro punto a tener en cuenta, que es que es posible que más gente utilice ChatGPT para lo mismo que tú. Entonces, si vas a hacer un trabajo, imagínate de la carrera o del instituto, y utilizas ChatGPT, pero tu compañero también utiliza ChatGPT, el profesor va a recibir 2 copias muy parecidas, ¿vale? Y aparte de eso también, pues canta mucho, por ejemplo, en tests que se utilizan para detectar copyright infringements, ¿cómo se dice? Plagio, detectores de plagio, ¿no? Al final, claro, es muy fácil detectar que hay una similitud entre textos y que el origen no es humano. O sea, Hay un punto también interesante, que es que como investigadores, en teoría, tenemos que investigar. Si le decimos a ChatGPT que nos dé una solución para algo, realmente no estamos investigando, está ChatGPT haciendo el trabajo por nosotros. O en otro caso, lo que ocurre es que tienes que investigar si lo que te está diciendo ChatGPT es cierto o no. Lo que viene a ser otra vez que tienes que volver a hacer el trabajo. Entonces, al final siempre hay una segunda capa, pero pasa incluso con artículos científicos. Lo que alguien te cuenta, y aquí está un poco la educación también que yo creo que es importante, de tener aspectos críticos, de saber si lo que me están contando es verdad o no, o intentar mirar si las cosas tienen sentido o no. Es el leer y ir un poco a la fuente y ver si lo que realmente dicen que está pasando o que ocurre en un determinado fenómeno lo cuentan así o no, o cómo, para nosotros es muy importante como científicos, cómo se han hecho los experimentos, ¿no? En qué condiciones se han hecho esos experimentos. Porque lo que ocurre es que a lo mejor alguien en un experimento que lo ha hecho en Washington lo ha hecho de una manera y tiene unos resultados, yo lo repito en Madrid y tengo otros. ¿Cómo eso es posible? Bueno, pues no es que ninguno de los dos esté mintiendo, es que a lo mejor hay condiciones que son distintas y están cambiando esos experimentos. Eso yo creo que ChatGPT no llega hasta ahí. No sé si en algún momento va a llegar. Ahí nosotros tenemos que hacer esa labor de entender de Washington qué están haciendo, ¿no? Incluso llamar y decir, oye, ¿cómo hacéis esto? Entonces es muy importante como el segundo plano, ¿no? El primer plano te lo da ChatGPT o la lectura, y el segundo es en el que tú decides un poco darle a la cabeza y ver si lo que te están contando es verdad o no. O si hay conflicto, ¿por qué sucede ese conflicto? Sí, para mí es exactamente eso. Para mí es otra, no sé si se acuerdan cuando salió Wikipedia, que nos venía a explicar cosas, esta enciclopedia online. Después tiene que haber un reanálisis nuestro. No deja de ser, para mí, un facilitador de una información que está en Internet. Después tiene que ver nuestro análisis y nuestra crítica. Lo que me asombra es la rapidez que tiene. Hemos centrado mucho el tema en ChatGPT, pero para mí la inteligencia artificial es otra cosa. Es decir, es una herramienta que me permite correlacionar datos, vamos a decir datos abstractos, datos puros, de una manera muy rápida y eficiente. Por supuesto, con todas las limitaciones. Es decir, que para mí es casi más la aplicación en Machine Learning, en la herramienta... Laura, ¿no? Que utiliza para problemas bioquímicos. Obviamente la detección de patrones y demás es la correlación de factores. La cantidad de datos biológicos que tenemos actualmente es maravillosa. Hay muchísimas bases de datos, la mayoría son bases de datos públicas, y poder analizar todos esos datos utilizando aplicaciones, pues eso de aprendizaje automático e inteligencia artificial en nuestro campo es una maravilla. Sí, yo también lo pensaba un poco. Para imágenes, es impresionante lo que puede llegar a ver ChatGPT, le dan las mismas imágenes, o inteligencia artificial, perdón, y ellos pueden ver, inteligencia artificial puede ver un montón de cosas. El otro día estuve a correr media maratón, 25.000 personas, sacaban fotos todo el tiempo, y yo no tenía mi número. Y pensé que no me iban a encontrar. Y con una foto mía que yo les di en la inscripción, me encontraron durante toda la carrera. Y dicen que es un programa que es de fácil acceso. En 2 horas me encontraron todas las fotos. Es increíble lo que pueden hacer. Ahora imagínate si eres un estado. Claro. Imagínate lo que es. Bueno, de todas maneras, creo que tenemos que ir acabando porque nos hemos pasado de hora. Me gustaría, a ver, los de comunicación, titular. El entrenamiento de la inteligencia artificial no puede sustituir el entrenamiento de nuestras mentes.
Muy bien, es lo que ha dicho, lo que nos ha Narse o trasladado. Los procesos bioquímicos van mejor. Y tener cuidado porque esto también tiene sentido del humor, a veces no muy agradable. Yo recuerdo mi hijo una vez le dijo a Alexa, autodestrúyete. Y Alexa dijo, ¡boom! Bueno, tener en cuenta que no siempre dices la verdad, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que vamos a terminar. Si hubiera alguna pregunta última, la respondemos. Y si no, estamos ya fuera de tiempo de que nos habían dicho. Y pues vamos a terminar. Mira, la última pregunta, venga. Nos vamos a ir de aquí sin dejarte resuelta tu duda. Vale, yo quería preguntar algo más sobre el campo de la ingeniería genética, pero no sé si aquí hay alguien que me pueda responder. Igual Laura o Sebastián. Pues básicamente quería preguntar cómo se podría llegar a solventar enfermedades como el cáncer, enfermedades hereditarias, con la ingeniería genética o herramientas como el CRISPR-Cas o algo parecido. Es que, bueno, me interesa. Por favor. Bueno, a ver, la pregunta creo que es una pregunta que nos hacemos desde hace muchísimo tiempo y que lamentablemente todavía no tenemos la respuesta porque todavía no está solventado. Pero es verdad que cada vez pues, hay más herramientas con las cuales se pueden modificar los genes. La idea del CRISPR-Cas es poder modificar esos genes para intentar pues, evitar que estén presentes en las células y que estén. La realidad es que al día de hoy no tenemos una respuesta y que además o sea, cuando hablamos de ingeniería genética también viene un poco el tema de seguridad, pero en vez de hablar de software y de pues, la tecnología, pues hablamos de la bioética y empieza también una discusión desde hasta qué punto es ético las modificaciones genéticas y hasta qué punto no. Creo que todavía nos queda mucho trabajo, por una parte, en la parte de la bioética, de hasta qué punto podemos llegar nosotros a modificar los genes y todavía... Pues tristemente todos los experimentos o al menos los que conozco yo, donde se intente hacer modificaciones de genes utilizando CRISPR-Cas, todavía están en fase in vitro utilizando modelos animales y todavía nos queda bastante. No sé si quieres añadir. No, algo bueno, más. sí, es que él también, esto ya hablando, yo soy químico, no biólogo, pero me interesó el tema. No es tan fácil como cambiar un gen. La respuesta genética es combinación de muchos genes. Sí creo que en algunos modelos se probó algún gen que generaba problemas, funciona, pero hasta que llegue a humanos hay un problema ético terrible porque casi todo, cuando llega a humanos también llega la posibilidad de, no sé, de cambiar los colores de los ojos. Entonces no se sabe por dónde ir. Pero por el momento falta mucho para que eso llegue a curar el cáncer. Va a mejorar ciertas cosas, cierta defensa del sistema inmunológico, por ejemplo, pero va a tardar como herramienta así fuerte contra el cáncer. Yo quería, antes de acabar, una cosa que es importante a los que sois más jóvenes, que estáis en colegios, estáis todavía en secundaria o en bachillerato. Todos los INDEAs, absolutamente todos, recibimos todos los días colegios, grupos de estudiantes que vienen a visitarnos, donde en 2 horas, 2 horas y media, les enseñamos una parte interesante e importante de nuestros institutos. Entonces, localizarnos, estamos en Internet, tenemos toda la información, nos mandáis un correo, somos del colegio el que sea y nos gustaría visitar el instituto y lo arreglaremos para que podáis visitarnos. Entonces, haced uso de eso, comentarlo con vuestros profesores y muchas veces aprende más en una visita donde el investigador está enseñándoos una técnica o un experimento con mucha teoría, ¿no? Entonces, utilizarnos para eso, si tenéis inquietudes. Estamos abiertos a recibiros y a enseñaros qué hacemos. Dentro de poco viene la Semana de la Ciencia, ¿no? Exactamente, la Semana de las Ciencias, que son 2 semanas, las 2 semanas de la ciencia, donde también hay muchos laboratorios abiertos, podréis visitarnos, pero independiente de eso, hacemos montones de visitas, continuamente están visitando a los estudiantes. Entonces, simplemente, antes de acabar, Manuel, tú me ayudas un poco, si me dejo a alguien, dar las gracias a los investigadores que habéis venido, por el tiempo que habéis dedicado y lo amables que habéis estado y lo que nos habéis dicho. Me gustaría, yo creo que siempre recordar, darle gracias a Alicia, que está aquí, la directora de la residencia, que siempre nos aloja y nos da cobijo y nos recibe. Y me gustaría, sobre todo, a la que ha dedicado muchas horas a esto y ha hecho que esto medio funcione bien, y es Begoña, que está ahí detrás.
Y me gustaría pedir para Begoña un aplauso muy fuerte. No se me dejó alguien, pero... Bueno, yo creo que en general... Ya se ha también... dicho al principio muchos agradecimientos oficiales, pues estos son más del corazón. Sí. Bueno, recordar la ayuda y la organización de la Fundación Madrid+D, el apoyo de la Comunidad de Madrid y agradeceros a todos vosotros y vosotras que nos hayáis elegido para pasar un rato de esta tarde y esperando que nos podáis ver y que nos veamos de nuevo el año que viene o antes, si es posible, en Semanas de la Ciencia, etc. Visitas. Visitas. Muy bien. Pues gracias a todos. Muchas gracias.